Muy buenos días, mi nombre es María de Guadalupe Hernández Alba, estudio la carrera de Ingeniería Mecánica en la Universidad Incarnate Word, estoy cursando mi cuarto semestre y esta es mi exposición virtual en la materia de metrología industrial. Vamos a hablar en esta presentación sobre la rugosidad y la torquimetría. La rugosidad y el rugosímetro va a ser nuestro primer tema. La rugosidad es una medida de las irregularidades y asperezas presentes en la superficie de un material. Estas irregularidades tienden a variar en tamaño, en forma, en la distribución y podrían afectar las propiedades funcionales de la superficie como la fricción, el desgaste y su adherencia. La rugosidad se caracteriza principalmente por la distancia vertical entre picos y valles en la superficie. La medición de la rugosidad se basa en la evaluación de estas mismas irregularidades de una superficie respecto a una línea media. Esta línea media se define de manera que la suma de las desviaciones por encima y por debajo de esta línea sea mínima. Los instrumentos utilizados para este tipo de mediciones se llaman rugosímetros, que pueden ser de contacto como el perfilómetro o sin contacto como los sistemas ópticos, así como a ojo de buen cubero. La definición y el uso de los diferentes parámetros de rugosidad. Existen varios parámetros para descubrir la rugosidad de una superficie. Entre los más comunes se encuentran la RA o rugosidad promedio aritmética. Esta es la medida aritmética de las desviaciones absolutas del perfil respecto a la línea media. También tenemos la altura máxima del perfil o RZ, que es la distancia vertical entre el pico más alto y el valle más profundo de la longitud de evaluación. Después tenemos la altura total del perfil, que es RT. Esta es la diferencia entre el pico más alto y el valle más profundo en toda la longitud de nuestra muestra. Y por último tenemos el Root Mean Square, o RMS, que es la raíz cuadrada de la media de las desviaciones cuadráticas de la línea media. Bien, aquí tenemos también estos mismos parámetros explicados de otra forma, pero estos son los más comunes, ¿ok? Después tenemos la medición de la rugosidad. Para medirla se utilizan principalmente dos tipos de rugosímetros. Tenemos el rugosímetro de contacto, que utilizan una punta de diamante que se desplaza sobre la superficie del material. Y también tenemos los rugosímetros ópticos, que emplean tecnologías como la interferometría, la confocalidad y el láser para medir la rugosidad sin contacto físico. Esto también ayuda mucho a estos rugosímetros ópticos a que precisamente el que no haya un contacto evite algún otro tipo de rugosidad o de cambio en la superficie. Después tenemos los procedimientos de medición de rugosidad. Tenemos la preparación de la superficie, es asegurar que la superficie esté limpia y libre de contaminantes. Este primer paso y recomendación lo hemos visto anteriormente con otro tipo de instrumentos de medición. Tenemos también la configuración del rugosímetro, que es seleccionar los parámetros adecuados para medir, como la longitud de evaluación y la velocidad de la punta. Tenemos después la realización de la medición, que es el desplazamiento de la punta del rugosímetro sobre la superficie o uso del sistema óptico para capturar el perfil de las superficies. Y finalmente tenemos nuestro análisis de datos, que es el procesamiento de la señal obtenida para calcular los parámetros de rugosidad y generar así un reporte o un informe. Ahora tenemos el tema de torquimetría. Vamos a hablar primero sobre las generalidades sobre torsión. La torsión es la acción de girar o retorcer un objeto alrededor de su eje longitudinal. En términos de mecánica, se refiere a la aplicación de un par de fuerzas que producen un momento de torsión, algo así, sobre un cuerpo generando esfuerzos internos. Entonces, tenemos lo que es el momento de torsión. El momento de torsión es una medida de la fuerza de rotación aplicada a un objeto y este se calcula como el producto de la fuerza aplicada y la distancia perpendicular desde el punto de aplicación de la fuerza a su eje de rotación. Esta sería la fórmula que utilizaríamos, que sería igual a momento de torsión T igual a fuerza aplicada F
por R, que es la distancia entre el punto de aplicación y el eje de rotación. Tenemos después el momento polar de inercia. El momento polar de inercia, también conocido como la variable J, es una propiedad geométrica que mide la resistencia de una sección transversal a la torsión. Para una sección circular se puede calcular como J igual a pi por d elevado a la cuarta potencia entre 32, donde d sería el diámetro de la sección. Después tenemos el esfuerzo constante torsional. El esfuerzo constante torsional es la tensión que se desarrolla en una sección transversal debido a un momento de torsión. Este se calcula utilizando la fórmula T igual a T por R entre J, donde R es la distancia desde el eje de rotación al punto donde se calcula el esfuerzo. Es decir, estos se calculan en ciertos puntos específicos en comparación a las otras mediciones que podemos realizar con torsión. También tenemos su ángulo de torsión, que es el ángulo de la medida del giro angular que experimenta una barra o un eje debido a un momento de torsión. Este se relaciona con el momento de torsión y las propiedades materiales de la barra mediante esta ecuación, donde L es la longitud de la barra y G es el módulo de rigidez del material. Por último, tenemos medidores de deformación con resistencia eléctrica, también conocidos como strain gauges. Son dispositivos que se adhieren a una superficie para medir la deformación bajo carga. Cuando se aplica una fuerza, este strain gauge o medidor de deformación con resistencia eléctrica experimenta un cambio en su longitud, lo que provoca una variación en su resistencia eléctrica. Esta variación se mide y se convierte en datos de deformación que pueden utilizarse para calcular el esfuerzo en el material. Finalmente, y para concluir, tanto la rugosidad como la torquimetría son ambos campos muy importantes en la ingeniería y en la manufactura. Proporcionan mediciones muy especializadas, muy específicas y además esenciales para garantizar que los productos que se estén produciendo, vaya la redundancia, estén garantizados con calidad y funcionalidad en sus componentes mecánicos. Quiero agradecer mucho a la maestra por esta actividad, a mis compañeros por su atención. Aquí les dejo el link de esta presentación virtual y pues muchas gracias por este curso y eso sería todo de mi parte.